Muy bien, el pasado domingo estábamos viendo cómo estos 70 misioneros que fueron designados por Cristo mismo y fueron enviados por Él a predicar el mensaje del reino de Dios, salieron con todas las cosas claras de lo que implicaría el desarrollo de esa misión. Cristo les habló muy claro y les dijo que habrían aflicciones en la misión. Les dijo que no debían distraerse en frivolidades, en cosas vanas en la misión, y les dijo que debían confiar en la provisión necesaria de Dios y no caer en la avaricia, en el descontento, en la queja. Entonces estos misioneros, encomendados por Cristo y enviados por Cristo, salieron con todas las cosas claras de lo que significaba ir a la obra de Cristo. En el pasaje que vamos a ver hoy, en la porción que nos toca estudiar, en nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, vamos a ver cómo estos 70 misioneros vuelven luego de esa misión a la que fueron enviados anteriormente. Ya están regresando de esa misión hacia Jesucristo, que es su enviador. Y a Él es a quien le dan cuentas, le dan un informe de cómo fue el desarrollo de la misión. El sermón de hoy lleva por título Victoria y Regocijo. Victoria y regocijo. Y está basado en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Y vamos a desglosar estos pasajes en 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver la autoridad delegada por Cristo a sus siervos. En segundo lugar, la caída de Satanás. Y en tercer lugar, la razón legítima de gozo para el cristiano. Así que entramos de lleno a nuestro primer punto. La autoridad delegada por Cristo a sus siervos. Vamos a leer el versículo 17 de Lucas capítulo 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el pasaje que acabamos de leer, no se expresa con exactitud cuánto tiempo duró esta misión de los 70. Pero sí se nos aclara que estos 70, luego de ir, volvieron hacia su enviador, Jesucristo. Entonces, aquí podemos nosotros ya sacar un principio para las misiones en nuestro tiempo, algo que mencionábamos hace unos 2 domingos atrás. Los misioneros, hermanos, no están desligados de la iglesia que los ha enviado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo le ha delegado autoridad a las iglesias locales. Las iglesias locales tienen la autoridad de Cristo para ejercer, por ejemplo, disciplina, si es necesario en la iglesia. Y en el último caso, excomulgar cuando no hay arrepentimiento. ¿Quién tiene tal autoridad? Solamente la iglesia del Señor, delegada por Él para cumplir esa autoridad. Y en esa autoridad Dios también le ha dado a la iglesia la autoridad de hacer lo que Cristo estaba haciendo con estos 70. Escoger, delegar a sus misioneros y enviar a sus misioneros. Entonces, nosotros podemos ver que estos misioneros no están desligados de su enviador, y en nuestro tiempo tiene que ser así. Los misioneros, por ser enviados a otras tierras, no significa que están libres. Ahora voy a hacer lo que quiero, estoy libre, ¿no? No vas a hacer lo que quieres, ¿no? No es que estás libre para hacer lo que quieres. Estás enviado por una iglesia, representando a esa iglesia en nombre de Cristo, y tienes que saber de que cualquier cosa que hagas allá tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Entonces el misionero es un miembro de la iglesia cumpliendo una obra afuera, y si se equivoca allá y si peca allá, tiene que ser tratado como un miembro de la iglesia acá, disciplinado, ¿no? Traído para ser restaurado. Entonces,
En ese sentido, vemos acá que estos misioneros nos están enseñando un principio importante a la iglesia de hoy. Los misioneros no estamos desligados de nuestra iglesia enviadora y debemos rendir cuentas cada cierto tiempo. En épocas pasadas, en donde viajar a un lugar o enviar una carta a un lugar podría tardar meses. Pero aún así, nosotros vemos a lo largo de la historia, incluso en la Biblia, cómo los obreros de Dios se esforzaban por no perder ese contacto con los hermanos. Y viajaban a veces meses o enviaban una carta que podría tardar meses, pero informando. Esto está sucediendo en la obra del Señor que estoy realizando. Entonces no hay excusa para perder contacto con nuestra iglesia encomendante. Tenemos el ejemplo bíblico en Hechos, capítulo 14, versículo 26 al 28. El contexto es cuando, después del viaje misionero de Pablo y Bernabé, que empezó en Hechos capítulo 13, ahora en Hechos capítulo 14 ellos están retornando de ese primer viaje misionero. ¿Y dónde retornan? A su iglesia encomendante, a la iglesia de Antioquía. Dice versículo 26 al 28. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Se dan cuenta lo que Pablo y Bernabé hicieron luego de su primer viaje misionero? Volvieron, reunieron a la iglesia para informar las maravillas que Dios estaba haciendo. Y se quedaron con ellos, es decir, nunca dejaron de amar a sus hermanos cuando salieron de la iglesia de Antioquía, nunca dejaron de extrañar a sus hermanos cuando ya estaban fuera de la iglesia de Antioquía, volvieron y se quedaron un buen tiempo con ellos antes de su segundo viaje misionero. ¿Se dan cuenta? No se desliga esa relación de comunión entre misionero e iglesia encomendante. El misionero tiene una responsabilidad con la iglesia que lo envió, que lo apoya, que ora por él, tiene una responsabilidad. Y ahora en nuestro tiempo, la era del WhatsApp, la era del Zoom, la era del correo electrónico, ya no tenemos excusa para decir, no puedo comunicarme con mi iglesia que me encomendó. No hay excusa. En fin, estos 70 volvieron hacia su enviador, hacia su sustentador Jesucristo. Y Lucas menciona algo interesante, que volvieron con gozo. Pueden verlo ahí en su texto. Volvieron los 70 con gozo. Lucas podría simplemente haber relatado que volvieron, pero nos da a entender la actitud con la que volvieron. Y eso no está ahí por accidente. El Espíritu Santo lo inspiró por alguna razón. Estos 70 volvieron de esa misión con gozo. ¿Y por qué es importante recalcar la actitud con la que volvieron, hermanos? Recuerden de qué manera iba a ser el desarrollo de la misión. Jesucristo ya les había dicho anteriormente cómo iban a pasar la misión, y ahora cuando ellos fueron, experimentaron tal cual lo que Cristo les dijo que sería la misión. Ellos iban a sufrir aflicciones, muchas veces ellos iban a ser rechazados en muchas ciudades, no estarían en medio de lujo, sino que ellos tendrían que conformarse y estar contentos con el sustento necesario que Dios le daría. Y no estamos hablando de sustentos ostentosos, ¿no? Nuestro hermano Andrés predicaba de qué manera iba a sustentarles el Señor a estos misioneros. Dice que cuando una familia les abriera la puerta de su casa y ellos pudieran entrar ahí, tener un techo sobre su cabeza, tener abrigo y tener alimento, ese era el sustento del Señor. Y si alguno tendría tal vez una idea diferente del sustento de Dios, seguro que estaría decepcionado, ¿no? Yo esperaba tener mi propia casa, ¿no? Yo esperaba tener un manjar acá, porque no sabemos qué condiciones era tal vez la familia que les abrió la puerta, pero con un corazón tan desprendido les daban lo que ellos tenían. Pero tal vez no era un cangrejo, ¿no? Uno de esos que uno ve en las películas y lo lleva a la mente de que es una comida de lujo. Si uno tenía tal vez las expectativas así, seguro que se sorprendió con lo que era la misión. Pero ellos fueron y tuvieron que
estar contentos con el sustento necesario del Señor, las aflicciones y el rechazo. Y aún así, luego de volver de esa experiencia misionera, volvieron con gozo. No quejándose hacia el Señor, volvieron con alegría. Y cuando uno continúa leyendo, entiende o va comprendiendo de a poco la base, la fuente del gozo de estos misioneros. Dice, ¿no? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando uno lee esta frase y lo liga a lo que había dicho Lucas anteriormente de que ellos llegaron con gozo, ¿qué entiende que pasó en la misión? ¿Será que la misión fue fructífera a los ojos de estos misioneros o todo salió mal, ¿no? Bueno, se entiende que de alguna manera ellos vieron con buenos ojos la misión. Volvieron gozosos porque vieron, a pesar de las aflicciones, a pesar del rechazo, fruto. Y estaban gozosos. En un sentido general se puede entender entonces que estos misioneros cumplieron con lo que Jesús les había mandado, que era predicar el evangelio del reino de Dios, y también ellos experimentaron en carne propia lo que Jesús les había asegurado, que era su sustento, su cuidado. Seguramente ellos también vieron en el pasar de la misión a muchos hijos de paz, como le llama también Lucas, que fueron aquellos que al escuchar el mensaje de Dios, creyeron el mensaje de Dios y corrieron hacia el Señor por el mensaje predicado por estos misioneros. Así que ellos estaban gozosos de que a pesar de las aflicciones, había fruto, habría fruto. Por otro lado, eso que nosotros vemos acá de los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? Que es la frase que denota el gozo de estos hombres. Podemos ver también que estos hombres experimentaron que Jesús, a pesar de que los envió y tal vez físicamente se quedó allá, Jesús nunca se apartó de ellos en medio de la misión. Es una razón digna de estar gozosos, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué los demonios se sujetaban a estos hombres? ¿Cuál es la respuesta de estos hombres? Dicen, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. De Jesús. Es decir, que el nombre de Jesús, ¿no?, seguía con ellos en donde ellos fueron, aunque Jesús tal vez se quedó allá como el que envió. Es evidente, hermanos, que las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal, reconocieron la autoridad que Cristo, el Hijo de Dios, delegó a estos hombres. Ellos fueron enviados como corderos en medio de lobos, ¿verdad? Lo que dijo Jesucristo. Los envío como corderos en medio de lobos, pero ellos nunca sintieron el abandono de su buen pastor. Estaban en medio de lobos, pero su pastor estaba con ellos. Este texto no solo nos afirma contundentemente que el nombre santo de Jesucristo tiene autoridad sobre todos sus enemigos, sino también que ese amo del universo no se aparta de los que son suyos, no se aparta de sus ovejas, no se aparta de sus hijos. Así que ahí podemos nosotros ver la autoridad que Cristo le delegó a sus siervos. Y pasamos a nuestro segundo punto. La caída de Satanás. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice Lucas 10, 18 y 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay que reconocer cuando uno lee estos dos versículos que son versículos complicados. No podemos decir que son los versículos más complicados del Nuevo Testamento, pero sí son versículos complicados. Por esa razón es que en la cristiandad existen diversas interpretaciones de estos pasajes. Ahora vamos a mencionar solamente dos de ellas, y una que es la que yo creo que es la más cercana al contexto. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, algunos dicen
que lo que Jesús está diciendo o a lo que se está refiriendo es a la caída después de haberse rebelado contra Dios, cuando quiso usurpar su trono. ¿Recuerdan? Cuando Satanás, ¿no?, viéndose hermoso, maravilloso, quiso ser igual a Dios. Entonces fue echado del paraíso, echado de la presencia de Dios. Y bueno, algunos dicen, ahí es en donde Jesús está diciendo que vio su caída, ¿verdad? Otros dicen que cuando Jesús dice que vio la caída de Satanás como un rayo del cielo, está hablando de ese momento en donde Jesús se impuso a su tentación en el desierto. Pero Jesús salió victorioso a pesar de la insistencia del tentador. Entonces algunos dicen, fue ahí en el desierto en donde Jesús vio la caída de Satanás, ¿verdad? Pero voy a citar a un teólogo llamado William Hendrickson que dice que el problema con esas interpretaciones es que no son contextuales. No son contextuales. Las palabras dichas por Jesús en el versículo 18 son una respuesta a las noticias que trajeron sus 70 misioneros, ¿verdad? Los 70 misioneros vinieron y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces recién Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La respuesta de Jesús está completamente ligada, abrazada a las noticias de sus 70 misioneros. Los 70 misioneros vinieron diciendo, hemos cumplido tu misión, Señor. Hemos ido a predicar el reino de Dios. Hemos visto cómo los enemigos tuyos, cómo los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús habla de la caída de Satanás en el contexto de la predicación, de la obra misionera de estos 70. Entonces la idea es que el ejército de Dios, representado por estos 70 misioneros en nuestro contexto, se impone, el ejército de Dios, se impone sobre el ejército de un Satanás derrotado, de un Satanás vencido por uno más fuerte que él. Es por eso que los demonios de Satanás, los súbditos de Satanás, se doblegaban ante aquellos que eran los súbditos de Cristo, los seguidores de Cristo. Bien lo explica Jesús en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, en el contexto de los que decían que Jesús sacaba demonios en el nombre de Belcebú o en el nombre del diablo, ¿no? ¿Y qué les dijo el Señor a estos que blasfemaban diciendo eso? Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice así. Pero si yo, Jesús está hablando, ¿no? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es interesante cómo en el versículo 29 se repite 2 veces la palabra saquear. ¿Qué significa saquear? Bueno, es cuando uno va y destroza, desordena, ¿no? Entonces, la idea es más o menos como cuando alguien llega a una casa ajena a robar y destroza todo mientras va buscando, ¿no? Bueno, lo que nos está explicando acá el Señor es que el hombre fuerte es Satanás. Y la casa es este mundo en donde fue arrojado luego de su rebelión ante Dios. La pregunta es, ¿quién puede atar a ese hombre fuerte? ¿No tiene que ser acaso uno más fuerte que él? Si no, ese hombre fuerte te va a doblegar a ti si tú eres más débil que él, ¿verdad? Tiene que ser alguien más fuerte, alguien que se imponga sobre él. Entonces Jesús está diciendo que en el contexto de Mateo 12, que él echaba fuera los demonios porque el jefe del ejército de maldad, que es Satanás, el cabecilla del ejército de maldad, que es Satanás, fue atado por uno más fuerte que él, a saber, Jesucristo. Citando al profeta Isaías, el Dios fuerte, el príncipe de paz.
Entonces, saquear los bienes del hombre fuerte atado es lo que estos 70 misioneros estaban haciendo cuando estaban predicando el mensaje de Dios. Al expandir el reino del Señor, estaban liberando los cautivos de las garras del enemigo para finalmente apabullar a ese enemigo en la cruz del Calvario. Hay un comentarista de la Biblia de la Reforma que dice lo siguiente sobre este punto. La expulsión de los demonios en el nombre de Jesús demuestra que Jesús ha venido a atar al hombre fuerte, Satanás, por lo que sus siervos ahora estaban liberando a los que habían sido cautivos del diablo. La derrota de Satanás como acusador tendría lugar en la crucifixión de Cristo, pero ya en el ministerio terrenal de Jesús, las fuerzas del mal estaban siendo ahuyentadas. ¿Qué es lo que se entiende de todo esto que nos dice el comentarista, interpretando lo que leemos en Mateo capítulo 12 y en Lucas capítulo 10? Es que tenemos un enemigo vencido. Tenemos un enemigo derrotado. Ahora, hermanos, esto es importante aclarar. El hecho de que Satanás sea un enemigo vencido, derrotado, no significa que sea un enemigo inofensivo o inactivo. No significa eso. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, ya cuando los aliados tenían la victoria asegurada contra el ejército alemán, contra los nazis ya siendo un enemigo derrotado, ellos hicieron sus peores atrocidades al final, siendo ya un enemigo derrotado. Habían algunas caminatas que se conocían como las caminatas de la muerte. Y ellos hicieron esas famosas caminatas de la muerte, las peores al último, ya cuando ellos eran un enemigo derrotado, porque simplemente querían lastimar y destruir. Entonces, la mayoría de los muertos, de las víctimas entre judíos y demás personas en la Segunda Guerra Mundial fue cuando el enemigo estaba derrotado. Entonces, no pensemos que por el hecho de que Satanás es un enemigo vencido, derrotado, está ahorita ya con los brazos cruzados como diciendo, ya, ni modo, esperaré mi juicio. No. Él quiere dañar y destruir. Y por algo es que la palabra del Señor, los apóstoles, como el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, no se quedan con los brazos cruzados diciéndole a los cristianos, ya tranquilos, hemos ganado. Sí, hemos ganado, dice Pablo, pero vístanse con la armadura de Dios. Tenemos un enemigo derrotado, pero que todavía lanza dardos de fuego. Así que, hermanos, en ese sentido, no bajemos la guardia. Sí, sintámonos victoriosos, sí, sintámonos gozosos de que tenemos la victoria segura en Jesús, pero no bajemos la guardia. No bajemos la guardia, el enemigo sigue lanzando dardos de fuego, sigue mintiendo, sigue tentando. Vístete con la armadura del Señor. Pero con esto no quiero desanimarte, ¿no? Escucha lo que Jesús dice en Lucas 10:19. El Señor dice así, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que hermanos, aunque ese enemigo es tan venenoso como las serpientes o los escorpiones, los discípulos de Cristo tenemos la victoria asegurada. Ellos pueden dañar nuestro cuerpo, pueden hacernos lo que sea, como a lo largo de la historia hicieron con los cristianos, de los cuales habla el autor a los hebreos, ¿verdad? Que fueron aserrados, fueron decapitados, fueron quemados vivos. Pero Satanás no puede hacer nada con las almas de estos creyentes, de estas ovejas que fueron rescatadas por Cristo. No importa el veneno que traigan, ya no tienen poder sobre nosotros. Tenemos la victoria asegurada, por tanto debemos seguir usando las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 12, saqueando la casa del hombre fuerte. Saqueando la casa del hombre fuerte, expandiendo el reino de Dios a través de la predicación. Ahora hay que aclarar algo importante aquí. Cuando algunos
En la cristiandad leen, ¿verdad? Y dicen, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Algunos han interpretado literalmente lo que está diciendo Jesús acá, de tal manera que ahora hay iglesias, por ejemplo, que hacen un show de agarrar serpientes en el culto. Alguien está ahí atrás con su cajita llena de víboras y las sueltan en el culto, ¿no? Algo así como hay que probar que nosotros, los siervos de Dios, tenemos la potestad de agarrar serpientes, ¿no? Y no ser dañados por nadie. Bueno, hermanos, tristemente hay muchos que han muerto en ese tipo de actividades. Porque son actividades sin sentido, son actividades que en realidad son malinterpretaciones de lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que vayas a buscar serpiente para agarrarlas y así demostrar que eres un verdadero siervo de Dios. No, no está diciendo eso, hermano. Desde que Jesús, hablando simbólicamente, comparaba, por ejemplo, la caída de Satanás como un rayo, tú no llegas a la conclusión de decir, Satanás es un rayo. No, tú sabes que Jesús está hablando simbólicamente, está comparando la caída estrepitosa y, vamos a decirlo así, ¿no?, sorprendente de Satanás, como es la caída de un rayo, ¿no? La caída de un rayo es en un momento y fuerte, ¿no?, y rápido. Entonces lo que nosotros podemos ver es que Jesús está hablando simbólicamente referente a la caída de Satanás. ¿Y por qué no entenderlo así también lo que viene a continuación, referente a las serpientes y escorpiones? Jesús sigue hablando en un sentido simbólico. Hay un comentarista que dice lo siguiente, escuchen lo que menciona este siervo de Dios. Si en otros lugares de la Biblia se llama a Satanás dragón y serpiente, como en Apocalipsis 12:9 o en Apocalipsis 20:2, ¿por qué ha de considerarse extraño si también aquí en Lucas 10:19 el dominio del príncipe del mal se llama la de serpientes y escorpiones? ¿No es la intención de Satanás envenenar como serpientes y escorpiones las mentes de los hombres e impartir el aguijón de la muerte a los hombres y a todos los que se oponen? Entonces lo que nos está diciendo este siervo de Dios, interpretando el mismo pasaje que estamos leyendo, es que es una interpretación simbólica, no literal. No debemos ir y buscar serpientes literalmente. Lo que Jesús está diciendo es que tenemos poder de lo alto, poder que viene directamente de Dios para predicar el evangelio con toda autoridad. Y así es como pisoteamos a las serpientes y escorpiones. Y así es como pisoteamos al ejército de Satanás y sus demonios. No cantando machácalo y pisando ahí adelante en el púlpito, ¿no? Es predicando el evangelio. Tenemos que cumplir nuestra labor. Hermanos, y hay algo que nos alienta a cumplir esa labor y es la seguridad que tenemos en Cristo. Tenemos seguridad. Lucas 10:19 al final dice, y nada os dañará. Muchos, malinterpretando este texto, igual dicen o llegan a desilusionarse de Jesús. ¿Cómo el Señor dice, nada os dañará? Y yo fui a predicar y me pegaron un piedrazo en la cabeza y me dolió, ¿no? ¿Cómo que nada os dañará? ¿Y qué de aquello? Hace poquito estaba viendo la noticia, ayer mismo, en Haití, ¿no?, que es un país completamente anárquico. Ellos ya, las pandillas están invadiendo todo el país y gobernando el país. Y ayer mataron, o antes de ayer, mataron a una pareja de misioneros, la esposa y su esposo, jóvenes misioneros en Haití, por hacer la obra del Señor, por predicar la obra del Señor. ¿Cómo que nada os dañará? Cualquiera que interpreta esto de nada os dañará de manera física puede más temprano que tarde salir desilusionado. Porque la cristiandad está bañada en sangre. Hermanos, entonces aquí no podemos tomarlo igualmente literal. Está en el mismo pasaje donde habla de las serpientes y escorpiones. Nada os dañará, hermanos, tiene un sentido más profundo que la simple seguridad física. Otra forma de decirlo lo hace nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28.
Cuando Jesús está hablando de sus ovejas, de sus rescatados, y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Qué está diciendo Jesús? Que los cristianos nunca vamos a morir, nunca vamos a perecer físicamente. No está hablando de eso. Está hablando en un sentido espiritual. Está hablando de la seguridad de la salvación que Él nos ha dado, la vida eterna que Él nos ha dado. El apóstol Pablo, hablando de la seguridad de los cristianos, dice también en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí otra vez, finalizando eso, alguien puede preguntarse, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Nadie, dice Pablo. Nadie. Y volviendo a las palabras de Jesús, nada os dañará. Nada os dañará. Hermanos, si eres cristiano, estamos seguros en las manos de nuestro buen pastor. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro buen pastor. La salvación, la vida eterna que Él nos ha dado, nadie nos la puede arrebatar. Estamos seguros en Él. Y en este sentido me gusta que Pablo habla de ángeles, principados, potestades, como parte de aquellos que no pueden hacer nada con la salvación que Él te ha dado, o con el amor que Dios te ha dado en Cristo. Ni los demonios pueden quitártelo. Así pasamos a nuestro último punto. Punto número 3, la razón legítima de gozo para el cristiano. La razón legítima de gozo para el cristiano. Lucas 10, versículo 20, dice así. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí es importante hacer una aclaración antes de continuar, ¿no? Jesús no está contradiciendo el gozo que sus discípulos y Él mismo sintió al escuchar las noticias de los misioneros. Cuando Él escuchó que los misioneros cumplieron su labor, predicaron su evangelio, hubieron muchos hijos de paz y los demonios estaban cayendo, demostrando que el ejército de Cristo se está imponiendo, obviamente eso causó gozo. Claro que da gozo saber que Satanás es un enemigo vencido y que sus demonios están siendo pisoteados como serpientes, como escorpiones, por el obediente ejército de Dios que está predicando su evangelio. Claro que da gozo eso. Pero Jesús está haciendo una comparación. Y a través de esa comparación llegando a una conclusión. Jesús está diciendo que el gozo de imponerse sobre las huestes de maldad, sobre el ejército de Satanás, aunque es un gozo legítimo, resulta ser un gozo insignificante cuando tú lo comparas con la obra redentora, con la obra salvífica que Cristo está haciendo por medio de esa predicación. Esa es una razón suprema de gozo. Cuando estos iban y predicaban, se sorprendían que los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. Pero una razón más de gozo debería ser que por esa predicación pecadores estaban viniendo al arrepentimiento y siendo salvados. De ir a la condenación a una salvación donde ahora eran hijos de Dios. Esa era una razón digna de gozo, suprema de gozo. Y bueno, esa razón suprema de gozo de que un pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados venga a la vida en Cristo, resulta en que es una evidencia de que su nombre está escrito en el libro de la vida en los cielos, que representa nada más y nada menos que el amor incondicional y soberano de Dios. Recuerden bien esa frase, ¿no? ¿Qué representa el libro de la vida? El amor incondicional y el amor soberano de Dios.
Y espero que saber esto, si tú eres cristiano, si has creído alguna vez ese evangelio que un siervo fiel te predicó y lo has abrazado con todo tu corazón, entonces tienes que gozarte en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora voy a decirte algo más que espero que profundice tu gozo. Escucha bien, tu nombre, si eres cristiano, no está en el libro de la vida por algo que tú hiciste necesariamente. Tú no te ganaste el estar inscrito en ese libro. Y te voy a dar algunas razones bíblicas. Para empezar, la Biblia lo llama, por ejemplo, en Apocalipsis 13:8, y te recomiendo que vayas buscando ese texto porque lo vamos a profundizar ahorita. Apocalipsis 13:8 llama al libro de la vida el libro de la vida del Cordero. Del Cordero. Es decir, que todos los que están en ese libro no son por mérito propio, sino por los méritos de Cristo, que es el Cordero perfecto, impecable e intachable de Dios. Son esos méritos del Cordero perfecto de Dios los que hacen que todos los inscritos en ese libro sean vistos por Dios como santos y justos. No es nuestra propia obra, no son nuestros propios méritos, son las obras de Cristo a nuestro favor, las que Dios, que es el juez, verá cuando todos los libros, porque Apocalipsis también habla de eso, todos los libros sean abiertos en el día del juicio. Porque el apóstol Pablo dice también en Romanos capítulo 9 que todos seremos juzgados por las obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Todos vamos a ser juzgados por obras. Pero los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero vamos a ser juzgados por las obras del Cordero. Ahí es en donde se aplica la doctrina de la justificación. Hemos recibido la justicia del justo, del justísimo, que es Cristo. Así que Cristo otorga por gracia todas sus obras perfectas, todas sus obras justas vividas en su ministerio terrenal a todo aquel que cree en Él como su Salvador y Señor. Cristo se las otorga. Todas sus justicias. Por eso es el libro de la vida del Cordero. Y si tú estás ahí, tienes que gozarte. Espero que esto te vaya mostrando un poco más de que el hecho de estar en ese libro es por gracia, ¿verdad? Por gracia. El hecho de ser llamados los santos de Dios es por gracia. No porque nosotros nos creamos mejores que otros, es por gracia. Pero también, en segundo lugar, debes saber que incluso haber creído en Jesús no hizo que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y esto tal vez puede un poco sacudir un concepto que teníamos en nuestra mente. A veces pensábamos que Dios está esperando que personas crean en el Evangelio de Jesús para recién escribir sus nombres en el libro de la vida, ¿verdad? Es algo así como que Dios está con su libro en la mano y dice, Franco creyó, muy bien, voy a anotar su nombre en el libro, ¿no? Franco Morón. Listo, desde el día de hoy Franco ya está en el libro de la vida. Hermanos, si ese es el concepto que teníamos, entonces va a ser necesario leer lo que la Escritura dice sobre el libro de la vida y los nombres que están en él, ¿no? Apocalipsis 13:8, lo tienen, ¿no? Apocalipsis 13:8. Contextualizando, Juan está teniendo una visión sobre la condenación de la gran ramera. Y en ese contexto, él dice lo siguiente: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Nuevamente, ¿no? Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Según el apóstol Juan, ¿desde cuándo
¿están o no están inscritos los nombres en el libro de la vida del Cordero? Desde la fundación del mundo, ¿no? Desde la fundación del mundo. El apóstol Pablo es más específico en Efesios 1:4 y dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Y estoy seguro que tú no estabas en la fundación del mundo. Pero si eres cristiano, déjame decirte que tu nombre ya estaba ahí. Inscrito. A Dios le plació, por el puro afecto de su voluntad, por su amor eterno e incondicional, poner tu nombre en el libro de la vida, aún sabiendo que como pecador ibas a deshonrarle, ibas a blasfemar su nombre, ibas a ir en contra de su voluntad. Pero a Él le plació poner tu nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Eso es amor incondicional. Eso es gracia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice que Él nos amó aun cuando éramos pecadores. Aun cuando estábamos como enemigos suyos, Él nos amó incondicionalmente. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero Él se iba a encargar de que aquel enemigo que le odiaba, que le rechazaba, que pisoteaba su nombre, Dios mismo se iba a encargar de convencerte, como el Señor Jesús también declara, de pecado, justicia y juicio un día. Y de que te arrepientas, y de que vayas hacia Él, y de que valores a Cristo, y de que corras hacia Él y lo ames como la perla del gran precio, para la cual no hay comparación en todo el universo. Tu nombre está en el libro de la vida por sola gracia. Por sola gracia. Dios te llamó eficazmente un día para que creyeras, porque Él soberanamente puso tu nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. De tal manera que si tú lo profundizas como lo hemos hecho ahora, puedes simplemente darte cuenta que no hemos hecho nada y Él lo ha hecho todo. Su gracia sublime, su amor incondicional. Ese es el amor inmutable del Dios inmutable. Por esa razón es que el apóstol Pablo en Romanos 8 dice, ¿no? Nada nos podrá separar de su amor, porque su amor es inmutable, no cambia, es incondicional, no tiene condiciones. Entonces, cuando hablamos del libro de la vida, no solamente hablamos de una simple lista de personas salvadas, sino que hablamos de algo que registra cuán misericordioso y cuán grande es la bondad y la gracia de Dios. El libro de la vida no es para que nosotros nos concentremos en los nombres que están en ellos, sino para que nos concentremos en el gran Dios que puso esos nombres ahí. Para que amemos a ese gran Dios que puso esos nombres ahí por gracia y misericordia. Así que hay que glorificar a Dios. Que tu nombre está en el libro de la vida, porque Él es bondadoso. Y así llegamos a el final de este sermón, con unas conclusiones. En primer lugar, cristiano, hermano amado, la Biblia enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos capítulo 8. Y esa victoria debe producir en ti regocijo. Estos 70 misioneros, de los cuales hemos estado estudiando, volvieron hacia Jesús luego de un viaje lleno de pruebas, lleno de circunstancias adversas. Fueron rechazados muchas veces, sufrieron cansancio, pero su actitud era de gozo, de regocijo, por los frutos, no por las circunstancias, sino por los frutos de la labor. Así que yo te pregunto a ti, cristiano, el día de hoy, ¿eres un cristiano gozoso? Analízate, ¿no? Empieza a ver tus actitudes, cómo eres a lo largo de la semana cuando salimos de aquí, de la iglesia, cómo lo vives. ¿Irradias gozo a las personas que te rodean? O aquí mismo en la iglesia, a tus hermanos, ¿irradias gozo? ¿Eres un cristiano gozoso? ¿O por el contrario,
Eres un cristiano insatisfecho, quejumbroso, malhumorado, y tristemente eso es lo que muestras, eso es lo que irradias a tus hermanos. Tus quejas, tu insatisfacción. Bueno, si algo aprendemos de estos 70 misioneros, y nuestro hermano Antonio lo mencionaba también al inicio de este servicio de adoración, es que las circunstancias de nuestra vida deben enseñarnos a aferrarnos más a nuestro buen pastor, no alejarnos de él. Porque cerca de Cristo, aunque con una tormenta alrededor, vamos a estar gozosos. Pero si la tormenta nos hace más bien alejarnos de Él, quejándonos, insatisfechos de lo que pensábamos que era seguir a Jesús, entonces vamos a estar todo el tiempo quejándonos, malhumorados, insatisfechos con Cristo. Y expresando eso en todo momento, en todo lugar en donde estemos. En la iglesia, en el trabajo, en las calles. Todos van a ver, mira ese cristiano, pero todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo malhumorado, todo el tiempo es como peleado con aquel que dice que es su Señor, ¿verdad? Tal vez esas actitudes son de alguien que no ha comprendido aún la victoria de la que es parte por estar en Cristo. Aférrate al Señor Jesucristo. Gózate en la verdad bíblica de que tu nombre, no importa tu circunstancia, pero tu nombre está escrito en el libro de la vida y no es por obra tuya, sino por el amor soberano, incondicional e inmutable de Dios. Hay un escritor llamado Horatius Bonar, y él escribe un escrito, valga la redundancia, titulado No lo que han hecho mis manos. Y voy a leerlo, y espero, cristiano, que el sentir de este hermano nuestro avive igualmente el sentir tuyo, el gozo en tu corazón. Que esa impotencia que a veces sientes por querer hacer las cosas por ti mismo, sean reemplazadas por la dependencia al Señor. Dice Horatius Bonar, no lo que han hecho mis manos pueden mi alma culpable salvar. No lo que mi carne trabajada ha soportado puede hacer completo mi espíritu. Ni lo que yo sienta o haga pueden darme con Dios la paz. Ni todas las oraciones, suspiros o lágrimas pueden mi terrible carga soportar. Solo tu voz, oh Señor, puede hablarme de la gracia. Solo tu poder, oh Hijo de Dios, puede todo mi pecado borrar. Ninguna obra, sino la tuya, ni otra sangre lo hará. Ninguna fuerza, sino la que es divina, me puede de forma segura guardar. Solo tu obra, oh Cristo, puede aliviar este peso de pecado. Solo tu sangre, oh Cordero de Dios, puede darme paz interior. Tu amor por mí, oh Dios, no el mío, oh Señor, por ti, puede deshacer este oscuro malestar y mi espíritu liberar. Bendigo al Cristo de Dios, descanso en el amor divino y con labio y corazón inquebrantable llamo a este Salvador mío. Su cruz disipa cada duda, sepulto en su tumba cada pensamiento de incredulidad y miedo, cada sombra persistente de tristeza. Alabo al Dios de la gracia, confío en su verdad y poder. Él me llama suyo y yo le llamo mío, mi Dios, mi gozo y mi luz. Aquel que quien me salvó y libremente perdona. Le amo porque Él me amó y vivo porque Él vive. Oh, hermanos, si un siervo de Dios con las mismas debilidades, con las mismas falencias como este hermano que escribió este escrito, siente así, siente este gozo a pesar de su debilidad, ¿por qué nosotros muchas veces nos dejamos quebrantar por las circunstancias, quebrantar por nuestra debilidad? Cuando más bien debiéramos ver que somos fuertes en Dios, como el apóstol Pablo se dio cuenta en 2 Corintios 10. Yo me fortalezco en mi debilidad, porque le hace dar cuenta que es dependiente de aquel que lo es todo. Oh, hermanos, gózate que eres oveja amada por Dios. Gózate que tu nombre está en su libro y es por Él y no por ti la causa. Gózate que tu salvación es segura por Él y no por ti. Está en sus manos y no en las tuyas.
Deja la queja, deja la insatisfacción, confía en el plan soberano de Dios. Y si tienes que llorar, llora con gozo. Y si tienes que sufrir, sufre con gozo. Y si te tiene que doler, que te duela, pero gozoso. Pues eres un enviado de Cristo y su nombre va contigo. Aunque estés rodeado de lobos, el nombre de tu buen pastor va contigo y eres victorioso en él. Y esa victoria debe causar en ti regocijo. Regocijo. Es bueno aclarar aquí que no estoy diciendo de que si estás sufriendo, obligatoriamente tienes que sacar una sonrisa para que todos vean que estás gozoso. No, uno puede estar gozoso aunque llore. Confiado en la esperanza que ya tiene, la victoria segura. Y en segundo lugar, para finalizar, si tú no has creído aún en el santo evangelio de Jesucristo, yo te pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Seguir disfrutando, entre comillas, de los deleites que este mundo te ofrece? ¿Por qué es un disfrute, entre comillas, lo que el mundo ofrece? Bueno, porque ese disfrute es el veneno de las serpientes y escorpiones. Que por un momento te laxan, que por un momento las degustas, te agarran, pero finalmente te llevan a la muerte. Por eso es un deleite, entre comillas. No esperes el disfrute de los deleites del mundo como algo que llene ese vacío en tu corazón. Eres un pecador que necesita el perdón del santo Dios. Eres un reo de muerte de camino a la condenación. Eres un rebelde en contra de la autoridad máxima del universo. Tus engaños, tus pensamientos, tus acciones en lo oculto develan que eres un esclavo del pecado necesitado de libertad. Por esa razón, acude a Cristo. Acude a Cristo, mi amigo. Él puede aliviar el peso del pecado. Acude a Cristo, que Él puede darle paz a tu corazón con Dios. Porque eres enemigo de Él. Acude a Cristo, que cargó tus vergüenzas. Las más sucias, las más grotescas, las acciones más inmundas fueron cargadas en su cuerpo santo en la cruz. Acude a Cristo, que fue molido por la ira de Dios para que tú no seas desmenuzado por esa ira y seas salvo si crees en Él. Acude a Cristo, pues levantado victorioso de la muerte, vive para siempre y otorga vida, vida eterna a todo aquel que clama a Él por misericordia. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su evangelio, escucha y obedece su llamado, pues hoy nuevamente el buen pastor está hablándote a ti con autoridad, diciendo, ven, mis ovejas oyen mi voz, dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz. Esta es la palabra del buen pastor. Esta es la voz del buen pastor. ¿La estás escuchando? ¿La estás escuchando? Entonces corre hacia tu buen pastor. Porque Él te conoce, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Que el Señor bendiga su palabra y que su Espíritu sea obrando en nuestros corazones.